¿Os imagináis una avenida de 2 kilómetros dedicada al mundo del espectáculo? Pues sí, eso fue el Paralelo, el escenario de escenarios en Barcelona. La fiesta en mayúsculas, la vía con más espectáculos por metro cuadrado de Europa, que abrió a la ciudad a un mundo de modernidad. Por él desfilaron todas las estrellas, de Fregoli a Aladi, de Raquel Meyer a la Bella Dorita, de Enric Borràs a Papito Sampere, de Mirko a Johnson, de Matimón a los vieneses, de Mari Sampere a Paco Martínez Soria, Tania Doris, Luis Cuenca, La Maña, Pawlowski y muchísimas más. Esta es su historia. Todo empezó en medio de las huertas de San Beltrán, que surtían de frutas y verduras al mercado de la Boquería. Se construyeron viviendas sencillas y baratas para los obreros, que con el tiempo darían lugar a los barrios de la França Chica, Santa Madrona y las huertas de San Beltrán, que después se agruparían bajo el nombre genérico de Pueblo Seco. Las fábricas de tejidos que se instalaron en la zona desecaron los pozos de las huertas de San Beltrán, por lo que la zona no disponía de agua. De ahí el nombre de Pueblo Seco, hasta que en 1894 se instaló la primera fuente. En 1894 se inauguró una avenida de 2 kilómetros de largo. Formaba parte del Pla Cerdà y se había proyectado para ser un paseo residencial que, bordeando la montaña de Montjuïc, uniría la Plaza España con las atarazadas del puerto. A lo largo del tiempo ha tenido varios nombres. Aunque para todos era el Paralelo, la avenida que hace frontera con los barrios del Raval y Sant Antoni por un lado y el Poble Sec por otro. Su trazado coincidía con el paralelo terrestre 41 grados 22 minutos 34 segundos de latitud norte. En principio debía tener 50 metros de ancho y edificios porticados al estilo de la Plaza Real, lo que no gustó a los propietarios de las parcelas porque se malgastaban sus terrenos. Decidieron no edificar hasta que no cambiasen el proyecto. La vía presentaba un aspecto a medio construir, una tierra de nadie, de modo que para dinamizar la zona de manera provisional, el ayuntamiento decidió admitir edificaciones de madera destinadas a espectáculos o tabernas, que pudiesen desmontarse para asentar en ellas algunos negocios con fecha de caducidad. Aquí se instalaron las primeras barracas de feria cuando fueron expulsadas de la Plaza Cataluña, formándose una incipiente zona destinada a la diversión. Se abrieron más y más cafés y pequeños teatros barraca. Con los años, una pequeña ciudad destinada al entretenimiento y diversión de los obreros y menestrales. Algunos cafés tenían terrazas ideales para ver pasar el mundo frente a ti. Muchos establecimientos no cerraban por las noches. Es más, algunos no tenían ni puertas. El café, el aguardiente, el ron, el anís escarchado y la caña de La Habana corrían por sus mesas. El bar Chicago era uno de los más politizados a principios de siglo. Frente a él, en 1936 se pusieron unas barricadas anarquistas. Recordamos el Café Rosales, el Café Paralelo, el Concert Sevilla, un local sucio y oscuro donde antes estuvo el cinematógrafo Lumière, el Café Cervecería La Puda Seca, el Café Salón Condal, el Café Lyonés, que antes fue el Paraíso, el Trianón, Gallarre y Pompeya, o un superviviente, el Café Burrell, abierto en 1909. Pero el más concurrido era el Gran Café Español, que en 1907 se amplió ocupando el espacio del antiguo Teatro Circo Olimpia. Los más bohemios y los anarquistas iban a la acera opuesta, más tranquila, al Café de la Tranquilidad.
inaugurado en sus inicios como un kiosco de bebidas. La fauna local era de lo más variopinta. Prostitutas al acecho de clientes, traficantes de opio y cocaína, maridos despistados buscando mujeres de moral distraída, modistillas casaderas, soldados de Montjuic y de los cuarteles de Atarazanas, marineros del puerto. Críos vendiendo periódicos, cigarrillos sueltos, caliqueños y cajas de cerillas a 5, charlatanes anunciando callicidas, churreros, cacahueteros, vendedores de fruta y algún que otro carretón de mantecao helado. Frente a los cafés siempre se ponían los limpiabotas, las floristas y fotógrafos ambulantes, llamados minuteros. Los hombres de anuncios se paseaban pregonando que por 15 céntimos podías ver las imágenes animadas del cinematógrafo Napoleón. Detrás de la fábrica de electricidad hacían cola los clientes de las pajilleras, en su mayoría mujeres pobres, antiguas artistas o viejas sin recursos del vecino barrio chino. En los años 20 aún no llegaban a 30 los edificios de viviendas en toda la avenida. Era fantástico, no había vecinos a los que molestar. Era nuestro Montmartre y nuestro Broadway particular, como dijo Maragall, el paseo de gracia de los pobres. Y sin ninguna duda, la avenida de Barcelona que dio la bienvenida a la cultura de masas. Con la Exposición Internacional de 1929, el Paralelo se convirtió en una avenida cosmopolita. Unos meses antes se había construido una vía férrea para transportar desde el puerto a la Plaza España las maquinarias que se iban a exponer en el gran evento. A la comedida burguesía barcelonesa también le gustaba bajar al Paralelo y dejarse llevar por el desenfreno de la modernidad y la bohemia, a pesar de que era territorio obrero, frecuentado por anarquistas republicanos. A principios del siglo XX, la zarzuela, el mimo y la pantomima era lo que se llevaba. La familia Onofri fueron los reyes indiscutibles de la pantomima y el mimo, aunque también ofrecían espectáculos de alta comedia, circo o vodevil. Era una familia franco-italiana que había llegado a Barcelona para actuar en el circo ecuestre de la Plaza Cataluña. Tras el traslado de las atracciones al Paralelo, debutaron en el Teatro Circo Español. Y tuvieron tanto éxito que en 1910 llevaron su espectáculo al cabaret El Dorado de París. Leopoldo Fregoli fue otro de los grandes de la escena. Sus espectáculos incluían a más de 100 personajes, todos interpretados por él, entre ellos también mujeres. Se cambiaba de vestuario en unos segundos. Se retiró en 1925 en plena fama, pero abrió el paso para futuros transformistas como Mirko o Madame Arthur. El primer gran teatro que apareció en 1892 fue el Circo Español Modelo, que tras un incendio abrió nuevamente como Teatro Español. Después llegó el Pabellón Soriano, conocido popularmente como el Suri, que en 1916 sería reinaugurado como Teatro Victoria. Donde triunfaron Josep Sampera y Elena Jordi con vodeviles de enredos matrimoniales y la inimitable Mari Sampera. La Jordi fue la primera directora que rodó una película en España.
Hoy el Teatro Victoria es la nueva casa del mago pop. El Teatro Arnau llegó en 1894, cuando empezó a urbanizarse la avenida. Raquel Meller, la reina del cuplé, debutó en el local en 1911 con El Relicario y en 1917 cantó el primer cuplé en catalán. Tuvo gran éxito con su Violetera. El Teatro Olimpia estaba casi tocando al Paralelo. Era el Liceo del Paralelo, el espacio escénico más grande de la península, con más de 6.000 localidades. En su parte central, en la que también se representaban espectáculos de circo, en cierta ocasión se montó una piscina con góndolas y en otra se ofreció un espectáculo con delfines de verdad. Se decidió derruirlo en 1908 para ampliar el exitoso Café Español. El Teatro Nuevo acogía zarzuelas, teatro, música, revistas, hasta que en 1922 se tiró para levantar un nuevo edificio. Después será Cine Nuevo y en 1958 el primer Cinerama de Barcelona. Tras un incendio se convirtió en un bloque de viviendas. Recordamos también el Teatro Condal, que primero fue Teatro Onofri. Después se añadieron a la oferta el Teatro Delicias, que cambiará de nombre cada 2x3, Teatro Lírico, Trianón, Madrid Concert, Gran Music Hall, Las y Thalía. Era el mejor lugar para disfrutar del tango en la década de los 20. Al final lo compraron Paco Martínez Soria e Ignacio F. Iquino. Martínez Soria le compró a Iquino su parte. Tras la muerte de Martínez Soria, como homenaje se le puso su nombre al teatro. El Teatro Cómico fue otro de los grandes teatros del Paralelo. Al principio se especializó en zarzuelas. Durante los años 20 se enfocó a revistas musicales, concursos de baile y combates de boxeo. En él triunfaron Aladi y Papito Sampera, el rey del vodevil. El Teatro Apolo estaba donde antes hubo una barraca dedicada a las varietés, que fue arrasada por una tormenta. Empezó con zarzuelas, varietés y revistas, hasta los inicios de la posguerra, cuando alternó la revista con pases de películas. Tras una reforma se convirtió definitivamente en teatro. En los años 50 lo compró Matías Colsada, que lo mantuvo hasta su muerte. En él triunfó la vedette Tania Doris. Junto al teatro, desde 1935 hasta 1990, funcionaron las atracciones Apolo, un parque de atracciones en miniatura. Recordamos la montaña rusa, la autogruta, la Casa de la Risa,
En los años 40, El Molino era el teatro más famoso del Paralelo por sus espectáculos picantes y transgresores. La Bella Dorita, entre los años 20 y los 40, era su estrella indiscutible. Como muchos taxis no querían llegar a la abarrotada avenida, El Molino y el Trianón ofrecieron servicios gratuitos de carruajes desde la Rambla. Junto a una excelente oferta de teatros estaban también las salas de music hall y los cafés concert. El Royal Concert fue uno de los mejores music halls. Se levantó donde antes estuvo el cinematógrafo La Maravilla y después el Salón Goya. El Hollywood Bar Dancing era uno de los locales más populares para bailar en los años 30. El Cabaret Pompeya, antes Teatro Gayarre, era uno de los mejores cabarets hasta que la Bella Dorita lo convirtió en el tablao Bodega de Toro. Poco a poco, por favor. Con el tiempo se convertirá en la Sala Bagdad. Sigue, sigue, aprieta así. El Bataclan, que sustituyó al Gran Café Concierto del Recreo y después al Gran Music Hall Novelty y al Rataplan. De Europa llegaron a finales del siglo XIX las chansonettes, cantantes femeninas que se convirtieron en estrellas interpretando canciones frívolas en los entreactos de las obras teatrales, los couplets, coplillas en francés. Enseguida una tropa de artistas nacionales se apuntaron al nuevo género que triunfará hasta finales de los años 20. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como desata. Tina de Jarque estrenó el cuplé Las noches del Ritz. Mercedes Serós era la rival de la Meyer, la reina del cuplé. La que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Y la Bella Dorita triunfaba como la reina del Paralelo. Basta, que ya está. Otras cupletistas fueron Pilar Alonso, Ramoncita Rovira, Elvira de Amaya, Amalia Molina, Adelita Lulú, Consuelo Hidalgo, Eugenia Roca. En los años 70 llegó la decadencia al Paralelo. De todos aquellos teatros y cabarets, hoy en día apenas sobreviven algunas salas que se pueden contar con los dedos de una mano. El Apolo, el Victoria, el Condal, el Arnau, que espera una remodelación, y el Molino en estado crítico.